Sí, yo creo que las reuniones no deberían ser en Colombia. Porque hemos observado cómo fue el proceso de paz anterior, Que fue en Cuba. que lo hicieron en Cuba, y entre otras cosas eso libra, sobre todo porque era Cuba, que es una isla cerrada desde el punto de vista comunicacional, un régimen como el que conocemos, y eso impide que la prensa se convierta en una presión para los participantes de la negociación. Entonces eso la hace más libre, paradójicamente, porque se entera menos el mundo de lo que se está discutiendo, y las declaraciones que se daban, recuerdo, eran semanales, eran oficiales. O sea, no había chismes, no había filtraciones. Eso ayudó mucho y ojalá en esta etapa se pueda apelar a esa experiencia. Ya no en Cuba, porque según vimos hoy en el país de España, Cuba prácticamente está en proceso de disolución. Yo dije en estos días en el programa de Los Calvos que Venezuela debía anexarse Cuba ya de una vez por todas, convertirlo en un territorio federal, como teníamos antes, el territorio federal Amazonas, sí, Tamacuro. Llamarlo de alguna manera, pues Camagüey, algo así. Porque Cuba se está disolviendo, el más grande de los éxodos que ha tenido Cuba en la historia del comunismo ha sido ahora con que llevan 200.000 personas que se han ido por el momento y sigue aumentando. Cuba ya es se está disolviendo porque sencillamente no tienen de qué comer, no transan, no tienen nada que transar, porque uno vive de lo que puede transar, de lo que puede vender y comprar. Ya Cuba no tiene nada porque se convirtió en un inmenso conuco, un conuco gigante, lo que produce es yuca, plátano, para su satisfacción mínima de sus necesidades, pero no tiene la posibilidad de exportar nada, y eso la conduce a ser muy pronto una especie de Haití. Entonces creo que hay una crisis ahorita, por cierto. claro, Profunda crisis. Además, y ese es un país que se va a seguir hundiendo, y va a ocurrir en el pleno siglo XXI, en la época de la comunicación cuántica, que unos países que pueden ser inviables, Cuba y Haití, se conviertan retrocedan a la edad de piedra, porque lo que le espera a Haití muy pronto es eso, es la edad de piedra. Y a Cuba podría llegar a la edad de bronce, pues, en el proceso. Ahora bien, el problema ciertamente uno de los caprichitos de Chávez fue sacar a Venezuela de la corporación, de la Comunidad Andina de Naciones. Eso fue un caprichito por sus rabias con el presidente de Colombia, con Uribe, ¿no? Un caprichito sumamente costoso para Venezuela, porque efectivamente son mercados complementarios, cosas que producimos aquí las necesitan allá, son economías de escala parecida, y cosas que producen allá las necesitamos aquí. Entonces, efectivamente, yo creo que eso va a ser un avance y va a estimular la producción nacional, por supuesto, no en una escala extraordinaria, pero sí en una escala moderada, porque yo sí creo como tú, que hay que hacer un esfuerzo para estimular a los sectores del PSV que se han librado del estigma, de la manía, de la maldición del socialismo. Digo eso porque estos días estuve tratando de informarme, y hay todavía quienes juegan con la palabra socialismo, la tienen como consigna principal, socialismo bolivariano. Cuando estamos viendo, ya no hay que hablar de la Unión Soviética, ni hablar de cómo China se salvó porque se cambió hacia la economía de mercado, sino Cuba, que fue la mamá de Venezuela por un tiempo, luego se convirtió en la hija de Venezuela, ahora es una isla que anda flotando por el Caribe, y que es la última expresión del fracaso del socialismo, la más palmaria, la más estrepitosa. Y si hay todavía gente en el PSV que habla de socialismo, es porque tienen una ceguera peligrosísima en relación con la realidad. ¿Sí? ¿A dónde nos trajo a nosotros el socialismo? Nos convirtió en un país pobre, de ser un país con unos niveles de ingresos sumamente altos en relación con el resto de América Latina. Nos llevó casi al cuarto mundo. Y si no aprendieron esos sectores la catástrofe humana, social, que significa el socialismo, y no lo aprendieron con Cuba, que era su sitio predilecto,
no sé cómo la van a aprender, no sé qué pedagogía tendrán que recibir para entender que eso no es. Por fortuna, ya hay otros sectores encabezados por Maduro que sí lo entendieron, ¿no? Afortunadamente. Ajá, pero fíjate, esta reacción de los Estados Unidos para evitar que Venezuela y Colombia se encuentren, alguien le decía a Carri, fue que me contó que vino el jefe de campaña del que fue alcalde de Medellín y gobernador, que participó en las primarias, que quedó último. ¿Cómo que se llama? Pizarro, no. Sí, el que llegó a la... El que llegó último. Ajá, sí. No me acuerdo el nombre. Búscame ahí cómo se llama, Yesenia, que eran 4 los que era, por cierto, un hombre muy inteligente. Obtuvo 800.000 votos, creo que fue Sí, lo que bueno, cosa de viejo, que se le olvida una cosa. Él decía que en Colombia el cambio que se produjo se aceleró, no porque las fuerzas de la izquierda, no, sino que el deseo de Colombia de salir de Duque fue tan grande. Sí, claro. Maduro tiene que ver eso. Hay momentos que los países desean salir tanto de sus gobiernos que se vuelven locos. Déjame añadir algo para hacer uso de mi tiempo. Este bloque No, es yo, tuyo. es que resulta que yo creo que, para decirlo casi con tu palabra, Maduro va en la dirección correcta, pero a un paso demasiado lento para las exigencias de la realidad. Así es. Correcto. Es decir, y a mí me contentó ver que van a poner en la bolsa acciones de CanTV. Ah, lo vi, pero eso también interesantísimo. Pero 10%. Hay que poner, Bueno, algo. No, claro que sí, pero digo que es Tú sabes lento. que Maduro va... poquito No, a poco. el caballo lo bandido, ya lleva como 10 kilómetros adelante. El problema es que lo que tienen que hacer es privatizar la CanTV y dejarse de pendejadas. Dásela a los Sí, chinos. Bueno, sí, a los chinos. Bueno, sí, porque ya no, en los países de Europa No, ya se han convertido en unos países El subdesarrollados también. negocio de las telecomunicaciones es con los Claro, chinos. digo, pero Europa, por ejemplo, ya va a ser pronto un grupo de países subdesarrollados. Bueno, Entonces, ya no podemos contar con ellos. ya no contamos con ellos. Pero, sí. por ejemplo, van a oír también de privatización de acciones de PDVSA. También 10%. Es decir, yo no sé por qué con tanta prudencia es hacerlo. Por los conflictos internos. Ajá, pero es que los conflictos internos, en la medida en que se aplique el gradualismo, yo lo analicé la semana antepasada en un artículo sobre el caso de Macri en Argentina. Macri tomó el poder, era la gran esperanza de salir de la desgracia que había sido el peronismo y los militares en Argentina, que habían convertido la economía más brillante del mundo en un potrero. Bueno, la gente esperaba que Macri, la gran salvación, resulta que Macri hizo exactamente lo mismo, cuidando la prudencia, entre comillas, yendo por pasito. Al final no resolvió los problemas, no los enfrentó y salió, bueno, apaleado de la manera más vergonzosa del mundo, salió apaleado por los Kirchner, que hay que ver lo que es perder una elección con los Kirchner después de lo que hicieron en Argentina. Entonces, yo creo que quien gobierne en Venezuela y quien esté metido en la idea de un cambio, debe pensar que si se hace hasta la mitad, el cambio puede ser peor que no hacer nada. Bueno, puede ocurrir lo que pasó en Argentina. No, y puede ocurrir lo que ocurrió aquí a principios de año con el famoso bono y el ONAGRO, el CONAPRE, ¿no? Es decir, que son pasos mal dados, pasos cortos, pasos que no se realizan de manera absolutamente concienzuda y producen retrocesos que se traducen en rechazo político. Mira, Jóvenes, vamos al corte y cuando regresemos vamos a entrarle a la guerra, porque tú sabes que hubo una reacción ahí de los ucranianos. Zelensky cree ahora que va a ganar la guerra. Los americanos no anuncian, Biden se ha puesto más duro. El señor Trump reapareció, le echó la culpa a los alemanes. Dice que se va a disolver Alemania porque cuando él le dijo a la Merkel que no llegara al acuerdo para el gasoducto, ahí está, porque los rusos, y la guerra esa se ha puesto, ya es la guerra de los